empiezo con la siguiente o empezamos acá. Sí, estamos empezando ya. Corremos. Sí. Vamos a... eh, la verdad es que con lo poco que queda de tiempo, ¿verdad? Vamos a dedicar esta última a la arquitectura paraguaya. Este, lo más importante que hay relativo a la ciudad sobre todo, ¿verdad? Sé que hay una arquitectura rural importante y una arquitectura en otras ciudades donde hay bastante trabajo. Me hubiera gustado poder dedicar una clase especial a la Encarnación, pero no sé si hay tiempo, inclusive por el conocimiento que tiene Rubén, que y allí está muy ligado a Encarnación y creo que es urbanísticamente uno de los acontecimientos más importantes en los últimos tiempos, ¿verdad? Bastante más que Asunción. Y también Ciudad del Este, que es un fenómeno de expansión urbana eh, que marcó el final del siglo XX, los años finales del siglo XX. Había que hacer una ciudad nueva en medio de la selva, ¿verdad? En esos años, pasados los 70. eh, Realmente la región oriental sobre esta fase de la antigua Ruta 2, hoy tiene otro nombre, no sé cómo es, creo que Paraguay 01, no sé cómo se llama, pero en este país en donde cambian todos los nombres de las calles, las plazas, el sentido de las calles, los nombres de los departamentos, todo absolutamente como para que nadie se acuerde de nada. De todas maneras, se acababa prácticamente en Coronel Oviedo. O sea, es un tramo Todo de bien. la mitad y creo que con ese poco trecho de recorrido prácticamente se había escrito la historia del Paraguay en todo el siglo XIX y parte del XX, gran parte del XX. Son dos focos muy importantes, ¿verdad? Han desplazado completamente a las otras dos ciudades, Concepción y Villarrica, que eran las dos más importantes con Asunción, 100 años atrás. Pero si uno ve el fenómeno ese de la conurbación de Ciudad del Este, Hernandaria, Foz de Iguazú, Puerto de Iguazú, Argentina, Franco, y todo el fenómeno de Encarnación Posadas, incluyendo también las ciudades cercanas a Encarnación, ¿verdad? Coronel Bogado, Carmen, y sobre todo la formación el lago de Itaipú y el lago de Yacyretá, que son dos acontecimientos geográficos que jamás en el Paraguay nunca nadie pudo haber pensado 50 años atrás, ¿verdad? Entonces creo que la transformación de Asunción viene un poco de la mano de ese impulso extraordinario que en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de los años 70, eh, cambió el perfil de la ciudad. Los que tienen interés en investigar algo pueden saber también lo pobre de Asunción, pobre en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Por la poca envergadura, por la poca escala, ¿verdad? Si ven la foto de los años 30, 40, cuando Buenos Aires ya era una de las ciudades más importantes de Sudamérica, ¿verdad? Era una gran ciudad, una gran metrópoli. San Pablo en los años 50 ya era una ciudad de millones de habitantes, México era una ciudad grande, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, qué sé yo, Asunción era una ciudad pueblerina, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? En los años de mis abuelos, los años 30, 40, Asunción era una ciudad pueblerina, completamente pueblerina. Voy a mostrar unos cuantos edificios porque finalmente estos son los que cambiaron un poco el perfil de Asunción. Este que para muchos, que no soy yo, es icónico en el centro de Asunción, el edificio Estrella de Ugarte, el Ugarte Ramírez, una gran compañía entonces, que ya no está, por supuesto. Bueno, estamos todavía el arquitecto y el edificio. Esto forma parte de los primeros pasos de la arquitectura neutra, totalmente aséptica, ¿verdad? No manchada con ningún tipo de cabriolas estructurales, sino dentro de una
geometría lo más pura y lo más abstracta posible. Pasamos. Viene de la mano de la alta tecnología, ¿verdad? Yo creo que sobre todo los estudios argentinos tuvieron, más que los brasileños, tuvieron una gran posibilidad de introducir a través de una media docena de obras, entre las cuales están el famoso Banco Sudamérica, que era uno de los más hermosos de Asunción, y que está todavía casi intacto, de Federico Camba, uno de los notables arquitectos de los años 70 y 80 en la Argentina, y el equipo de Carlos Dodero, que es un proyecto un poco más antiguo, porque es un proyecto que está archivado desde prácticamente en los 60, con el compromiso que tenía la Embajada Argentina de construir en el predio este de la Avenida España, Avenida Perú, Boquerón y Juan de Salazar, la nueva sede que recién se pudo concretar hacia finales de los 80, ¿verdad? Estos dos son los mejores ejemplos de la arquitectura de la alta tecnología que entró de la mano de los argentinos. Los dos estudios, el de Camba y el de Eisenstadt y Dodero, son en la Argentina los más importantes en los años 70 y 80, ¿verdad? Seguramente se pueden agregar el de Sánchez Elía, el que es del Banco de Londres y América del Sur en Buenos Aires, pero que es una expresión completamente del hormigón, brutalista, es un proyecto completamente Le Corbusier. Hablo del Le Corbusier brutalista, ¿verdad? El de Chandigarh, el de Ronchamp, y el otro sería probablemente el de Clorindo Testa, dije, y Antonio Sánchez Elía, ¿verdad? Que son seguramente los dos de los importantes, con dos o tres más que vamos a ir tocando seguramente en la clase siguiente. Están Eduardo Sacriste, Enrico Tedeschi en Mendoza, Sacriste, que es un maestro de las estructuras, ¿verdad? Uno de los arquitectos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, y seguramente otros más que también proyectaron acá y que después, como el caso de Frangella, hacen el otro proyecto corbusierano que es el Banco Central, al que le vamos a dedicar un pedazo también importante de la próxima clase, por lo menos porque allí tienen intervención, aparte de él, indirectamente Le Corbusier y Roberto Burle Marx, que es el paisajista del siglo XX, un arquitecto que estuvo varias veces acá, que tuvo oportunidad de tener arquitectos paraguayos en su estudio y que tuvo además la oportunidad de hacer proyectos importantes como el del Colegio Paraguay Brasil y el del Banco Central y otros inclusive para un proyecto de Saturnino de Brito, el brasileño, para el Congreso Nacional. Y apenas se hizo parte del proyecto del último Banco Central, del más nuevo, y bueno, queda algo sin embargo, pero ya en una versión muy, no digo desteñida, pero diferente al Roberto Burle Marx de los jardines botánicos, ¿verdad? El Burle Marx verde de su primera época, sobre todo, que es el de del Aterro de Flamengo, el Jardín Botánico de Río, casi todos los jardines y parques de Brasilia con Oscar Niemeyer y Lucio Costa, y grandes jardines botánicos en Europa, Asia, creo que en África también, porque si mal no recuerdo tiene en Sudáfrica un proyecto. Y todo esto no puede perderse en el tiempo, ¿verdad? Porque aún siendo proyectos de papel, son proyectos que se hicieron para acá, que pasaron por aquí, y arquitectos que pasaron por aquí, y que en el caso, por ejemplo, específico de José Luis Ardizón, el dueño del Arlequín Teatro, es el arquitecto que fue el brazo derecho de Roberto Burle Marx en el Brasil, y que bueno, el que lo trajo varias veces acá a dar conferencias, clases, cursos largos, y la facultad tuvo la oportunidad también de tenerlo cerca, pero no fue así. Finalmente no se hicieron sus proyectos y tampoco se integró en la facultad, y Ardizone se dejó de la arquitectura. Las partes de las historias penosas que ocurren y uno no sabe por qué. Otra más. Voy citando y diciendo nombres porque estoy seguro que en medio de la pobreza del curso pueden quedar nombres, fechas, lugares, nombres de edificios,
apellidos, etcétera, etcétera, Ok. y que algunos deben tomar nota y les puede servir, ¿verdad? Bueno, yo tuve en el estudio la suerte de poder tener también algunos clientes importantes, no como el Papa, ¿verdad? Como Nervi, pero sí, por ejemplo, el grupo Bierzi, que me encomendó una cantidad enorme de obras hasta ahora. Y este edificio es uno de los más importantes, que son las sedes de las oficinas del grupo, donde están centralizadas todas las diversas oficinas, por lo menos parte de lo que tiene grande. Hicimos también en el estudio varios proyectos o la dirección de obra para otros proyectos como el de la propia casa de Antonio Virsi sobre la avenida Mariscal López, que es el proyecto de Natalio Vareiro, pero cuya construcción y dirección fue responsabilidad nuestra. Y con eso aprendimos bastante y marcamos, digo marcamos porque somos varios en el estudio, los que fuimos también acompañando un poco el proceso que otro grupo bastante consolidado, Juan Carlos Esculi, Pablo Ruggero, Petrona Zarza, Aníbal, perdón, es realmente cierto, un retraso, y sí, podemos referirnos a eso, ¿cómo no? Y este es el caso de un edificio de porte bastante similar, estábamos bastante pegados en la misma época, inicio de la década de los 80, en donde los reflejos de arquitectura son muy precisos, ¿verdad? En una misma época, sin conocer el uno el proyecto del otro, eran prácticamente de un porte, de un perfil o de una escala o de un estudio volumétrico muy parecido. Eh, Casi todos los edificios que proyectamos, sobre todo en los 80 y los 90, casi todos son así muy abstractos, muy cerrados, gracias a Dios con muy poco uso del vidrio, ¿verdad? Tuve la suerte de no conocerlo en esa época de esplendor, de mucho trabajo, no conocerlo al famoso señor Blinde, porque si no, esto hubiera sido una simple caja de vidrio, ¿verdad? Y hubiera hasta ahora estado totalmente arrepentido de haber sido arquitecto. En ambos casos, los dos trabajamos con una renovación de parasoles, ventanas, tejidos, tramas, haciendo un juego de luces y sombras. Era muy común en la arquitectura. Esta con hormigón y el otro caso que también vamos a ver algunos ejemplos, como es el anterior del edificio Estrella, con parasoles metálicos, ¿verdad? O sea, una arquitectura híbrida, estructura de hormigón armado, porque son edificios de más de 12 pisos y entonces ya podían seguramente hacerse con estructura de acero, ¿verdad? Pero siendo un material de tan poco uso y tan caro, se prefirió siempre el hormigón. Otra más. Algunos no son tan altos y, por ejemplo, el caso del Parapití, Ruggero y Zarza, con Rubiani, Fernández, toman, y Nils Wiesel, que es el gran inspirador del estilo en dos concursos que gana con Ruggero, que son el edificio de ahorros paraguayos, que acabo de mostrar, y el de Parapití, donde toman un poco el espíritu de la Recoba, ¿verdad? La Recoba original, y la transfiguran en un lenguaje mucho más contemporáneo, ¿no? Realmente yo entiendo que sí es el espíritu de la Recoba lo que se tiene que tomar. En algunas de las clases me referí a la apreciación de la historia de diversas maneras, hablando de los arcos, la Recoba y los espacios intermedios, y pasamos unas imágenes del Museo de Mérida de Rafael Moneo. Si alguien se acuerda, era un poco un pasaje de Venecia transportado a una galería interior para el Museo Romano de Mérida en España. Eso le valió el Pritzker a Rafael Moneo, ¿verdad? Que es un arquitecto muy distinguido de la época también, y que forma parte de arquitectos que reinterpretaron la historia con un lenguaje mucho más contemporáneo. Para entender todas estas cosas, ni 100 clases o 200 clases de arquitectura paraguaya contemporánea, si fuera una cátedra importante, no les servirían, ¿verdad? Hay una sola manera de caminar todas nuestras ciudades, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de norte a sur y de este a oeste, y no en auto.
y no en auto manejado por el novio, ni por otro, ni por otra, ¿verdad? Caminando. Estoy hablando de caminar la ciudad. Hacer lo que siempre hace Rubén, deja el auto a 1 cuadra o 2 cuadras y camina para apreciar el lugar a donde se va, deja el auto lejos para poder caminar y sentir el espacio al que él va a llegar y donde va a tener un encuentro, y entonces puede apreciar y poder empezar ya una conversación sobre el tema de la arquitectura, que es lo más agradable que nos puede pasar. Para este proyecto del Parapití, hay que apuntar que había 2 pisos más, ¿verdad? O 3 pisos más, eran 7 pisos en total, solamente en la caja de arriba. Son 2 cajas en realidad, una abierta sobre la calle Estrella y otra abierta sobre la calle Oleari. Yo sí sigo pasando algunas imágenes porque revisé rápido esta mañana si cuál de las exposiciones nos convenía ver hoy. Y dije, bueno, si varios de estos edificios no digo dónde están, es muy probable que la mayoría no sepa dónde están. Y son todos edificios que están entre la Plaza Uruguaya y la calle Colón, la Avenida Colón. Son unas 12, 13 cuadras. Y de izquierda a derecha, desde el Paraguay Independiente hasta Oliva. Están todos ahí. Pero estoy absolutamente seguro que nadie va a decir, este está en tal esquina, en tal calle y en tal cuadra. Porque es muy probable, y más todavía en estos últimos años, que nadie ni siquiera se vaya al centro, ¿verdad? Los nuevos centros son el Shopping del Sol, el Multiplaza, el Villamorra, el Shopping Mariscal López, la Avenida España, Aviadores del Chaco, el Carmelita, el barrio Carmelita, inclusive toda la zona nueva de Eusebio Ayala, la verdad que tienen lugares importantísimos, inclusive en las ciudades que ya se pegaron a Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, ni qué decir Luque, ¿verdad? Con todo lo que hay alrededor. Son ciudades satélites nuevas completamente, ¿verdad? Como me decía Rubén ayer, ¿verdad? Imagínate el caso que hablábamos de un caso específico, y bueno, finalmente la Universidad de Asunción está en San Lorenzo, el aeropuerto de Asunción está en Luque, el Cerro de la Pared, etcétera, etcétera. Nos íbamos acordando de las transposición y pérdida de los lugares históricos y los lugares de la memoria también, ¿verdad? Porque finalmente el aeropuerto está en Luque, pero es el aeropuerto de Asunción, ¿verdad? Porque es el aeropuerto oficial de la capital de la República del Paraguay. Otra más, comentando anécdotas nomás. Quedan algunas cuestiones valiosas, como el antiguo colegio de los jesuitas, el actual Congreso Nacional, que fue mucho tiempo colegio militar. Estos marcos de ciudad, estos perfiles así abstractos, antiguos y abstractos de Asunción, pero son maravillosos, ¿verdad? Algo de esto teníamos en una cuadra entera en la calle Palma, ¿verdad? Pegado al Panteón, al oratorio de la Virgen de Asunción, el famoso Club Nacional, que un día en esa desesperación de querer ser moderno, ¿verdad? Tiraron abajo un palacio que era tan igual como los palacios Pitti, Medici en Florencia de la mejor época del Renacimiento italiano. Imagino lo que habrán costado estas obras en su buen momento y en su buena época, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cómo nos hemos permitido el lujo de que dejarlas que desaparezcan directamente? Aún reconociendo que ese Banco de la Nación Argentina, que es una otra contribución del gobierno argentino, de los entes, del empresariado, de la sociedad argentina, como es el banco es oficial del Estado argentino, ¿no? Y es un proyecto muy valioso. Yo no recuerdo el nombre del equipo argentino, pero eran 3, 4 y había uno que era amarilla, que tuvimos oportunidad con un grupo paraguayo en uno de los congresos de arquitectura que hubo en Buenos Aires de conocerlo. Acababan de terminar el edificio del banco. Y yo entiendo, nosotros éramos estudiantes, fuimos para un encuentro. El congreso era el de los grandes, los chiquitos teníamos un encuentro nomás. Pero tuvimos oportunidad de conocerlo a los arquitectos que daban las cátedras, las conferencias, las muestras, que dirigían el Festival de Cine, etcétera, etcétera.
Estas obras que todavía recogen algunos elementos como la galería que se ve ahí a la derecha, en el extremo, sobre la plaza, el panel cerrado sobre la calle actual del Paraguay Independiente y el uso y metáfora de los arcos repetidos y las balaustradas de las terrazas. Tiene un edificio que en escala acompaña el nivel y el perfil de la calle, ¿verdad? Para mí es un edificio majestuoso, ¿verdad? Y dentro de la austeridad y la pobreza que tiene en el sentido de no ser un edificio que pretende ser una provocación, ¿verdad? El inicio de la arquitectura neutra, que es lo que más nos podía haber favorecido tomando como premisa histórica, ¿verdad? Algo que teníamos que haber aprendido obligatoriamente si hubiéramos tenido una escuela de arquitectura que fomente esto, el estudio de la arquitectura paraguaya y dejarse de todas estas teorías de los alemanes, italianos, franceses, españoles, catalanes y argentinos también. Adelante. Algunos proyectos que desaparecieron y otros que no son reconocidos. El de Ruggiero también y Zarza, uno de los proyectos más importantes en 1985, cuando la ciudad no tenía salvajes sueltos en las calles y no necesitaba murallas, alambrados, electrocutando gente. Sencillamente la ciudad era un parque, los jardines eran prácticamente públicos, no había murallitas, portones, medianeras, absolutamente nada, ¿verdad? Cada uno sabía cuál era su propiedad. Ahora ni con muralla de 4 o 5 metros de altura y esas espirales de alambre de púa y portones eléctricos y rayos láser y cámara y guardia y ametralladora y qué sé yo, lo mismo no se puede vivir. Yo no sé qué le ven a Asunción, ni que estuviéramos al borde del Mediterráneo. Era una ciudad hosca, agresiva como ninguna, sucia, un vulgar basural por todos lados, una maraña de cables por todos lados, la ciudad del desorden perfecto, en manos de nadie. Una ciudad que hace 50 años tenía 200.000 habitantes y que era lo más fácil manejar, y tenía ya en 20 o 25 años después 3.000 arquitectos salidos de varias escuelas, de varias facultades y que nunca prácticamente pudimos gravitar para poder hacer la ciudad que muchos soñamos y que podíamos haber construido entre todos. Este edificio de Ruggiero es también una invocación al acondicionamiento natural climático, ¿verdad? Porque tenía una doble cobertura de techo con las bóvedas estas que permitían una circulación de aire en sentido norte y sur, sobre pilotis, lógicamente, todo lo de abajo, cocheras. Y aparecieron después los empresarios inteligentes que dijeron no, que los arcos eran muy feos, que había que tapar, y entonces le hicieron una tapa, una fachadita, tapa allá arriba para que no se vean los arcos. Y inteligentemente un empresario que dijo también, de la sociedad que administraba el edificio, podemos cerrar todo lo de abajo si ya están, es cuestión de cerrar las paredes y tenemos oficinas en planta baja y en planta alta. Y así hicieron y desapareció el proyecto. Hoy en día estoy seguro que nadie va a poder encontrar esto ni saber dónde está. Otro edificio que es maravilloso, para mí una de las mejores expresiones de arquitectura bioclimática en Paraguay, la Embajada de los Estados Unidos, el edificio viejo original sobre Mariscal López, en la esquina con la avenida Cubichet, de Clotilde Smith, la única mujer que proyectó un equipo de muchos arquitectos que proyectaron las 50 sedes en los años 50 de la embajada, sedes embajadas de los Estados Unidos en las principales ciudades del mundo, entre las cuales se contó Asunción. Hay proyectos de Saarinen en Londres, de Walter Gropius en Atenas, de Philip Johnson en Bagdad, no me acuerdo el nombre de quién, en Moscú, etcétera, pero entre las embajadas importantes del mundo, la de Paraguay. Este es un edificio hecho sobre una estructura de hormigón, una caja de 2 pisos, totalmente rodeada de los ladrillos con bocó de cerámica a manera de parasoles, cerrando las galerías y los balcones de planta alta, doble techo para evitar
la penetración solar, ¿verdad? Insoportable en el verano, y habiendo tenido oportunidad como tanto de haberme ido por diversas razones a la embajada en diversas circunstancias, de hablar con personas ahí del departamento cultural o del departamento de gestión de pasaportes o lo que sea, uno llegaba a la conclusión de que nunca habían prendido los equipos de aire acondicionado, ¿verdad? No hacían falta porque los corredores eran y siguen siendo de una frescura única, que es lo primero que entendió la arquitecta Smith, que dijo, ah, no, acá hay que hacer realmente una instalación que pueda resguardar del clima tan tropical y el sol tan fuerte, que es lo que ella se empeñó en este proyecto, que es maravilloso, magistral. Ahora está el proyecto del edificio nuevo, ¿verdad? Que acaba de terminar Víctor González con su equipo la construcción, y que invitó varias veces a estudiantes y a profesores de la facultad, invitaciones que fueron públicas, ¿verdad? Publicadas en la facultad y en las páginas de las redes y qué sé yo, para recorrer el edificio nuevo de la embajada. Hubo pocos interesados, como siempre, pero de todas maneras, por lo menos las veces que a mí me tocó, y seguramente porque no me tocó con grupos tan jóvenes ya, ¿verdad? Pero de todas maneras, este edificio tiene que protegerse, ¿verdad? Por suerte tienen terreno más que suficiente y por lo menos ya no pasó lo que pasa siempre, ¿verdad? Demoler lo que hay para poder hacer lo nuevo. Hicieron lo nuevo mucho más arriba, muy lejos de la avenida Mariscal López, justamente para poder conservar esta maravilla de arquitectura que tienen en ese pequeño edificio de Clotilde Smith. Otra más, tienen que conocer estas obras, no solamente tienen que conocer, sino como buenos estudiantes, aprovechando que Olimpia ya está eliminado y no va a jugar la Libertadores, pueden aprovechar esos días que hubieran estado marcados para sus partidos e ir a visitar estos edificios, ¿verdad? Y como los otros dos se van a eliminar pronto también, pueden aprovechar después los horarios de los partidos de los tres para aprovechar esas tardes e ir a visitar los edificios estos, la Embajada de Estados Unidos, el edificio Estrella, el de Ahorros Paraguayos, el edificio Helipuerto de Esculi, el Parapití, etcétera, etcétera. Y entonces cuando sean arquitectos y nos volvamos a clasificar para la Libertadores, pueden hacer las dos cosas, ¿verdad? Estar viviendo en uno de los departamentos, un edificio proyectado por usted, y ver los partidos magníficos cuando Olimpia gane la cuarta copa y Cerro gane la otra y Libertad la otra, que estaría muy bien entre paréntesis. Ruggiero y Zarza siguen con el tema de los arcos. Esto hay muchos que deben por lo menos pasar varias veces al día para yendo hacia la facultad, porque esta es la principal vía de acceso, la avenida Mariscal López. Bueno, algún día pueden pararse e inflar cubiertas en los autos ahí en la estación de servicio al lado y entrar a mirar la estructura metálica del edificio de este Michelin, que es uno de los últimos proyectos de Ruggiero Zarza, en este campo de investigación con superficies curvas. Ellos tienen varios proyectos con cubiertas de coberturas, curvaturas simples, ¿verdad? Estamos hablando de simples arcos y bóvedas. Pero este es uno de los más interesantes y aquí dejaron completamente de lado los materiales cerámicos como el ladrillo y trabajaron exclusivamente con estructuras alivianadas, lo que creo que en su momento también es un aporte sumamente importante. Otra más. ¿Qué se hizo antes? Y antes, bastante antes, a mediados de los años 50, 55, cuando todavía no estaba la facultad, y no estábamos nosotros, por supuesto, ¿verdad? Ni hablar de la generación de ustedes, pero de la mía, ¿verdad? No estábamos ni en el colegio todavía, estábamos jugando con los triciclos en la vereda, pero ya en esta época, Homero Duarte, José Luis Escobar plantearon este edificio que fue un aporte más que significativo por una cantidad de criterios de la arquitectura más contemporánea del momento, atribuido a Le Corbusier fundamentalmente, y que ellos mezclaron con un espíritu orgánico muy de la arquitectura de los Estados Unidos, y hicieron este edificio sobre la calle Constitución, en donde estaba el conjunto del IPS y el centro de salud ahí al lado, que hoy es un
Es un edificio que no tiene nada que ver con este proyecto, es un proyecto argentino. Pero de todas maneras, en un triángulo que marca esa unidad, que es la perspectiva de la calle Luis Alberto Herrera y Petirosi, donde inicia Petirosi, y que formó parte mucho tiempo de una imagen muy moderna, lo que se llama moderna, entre comillas, de la Asunción de mediados del siglo XX. Otra más. Es un edificio que vale la pena recorrer. Y profesor de estos dos en el Uruguay fue Fresnedo, que tenía uno de los talleres importantes y que había proyectado nada más y nada menos que la Facultad de Arquitectura de Montevideo, que era el alma mater de nuestra facultad, y que poco tiempo después ganó el concurso internacional en Washington para este edificio precioso de la Organización Panamericana de la Salud, que marcó también una época que es el tercer cuarto del siglo XX con la presencia muy importante de arquitectos uruguayos en diversas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa. Varios uruguayos ganaron concursos en Estados Unidos y ganaron concursos en Europa, ¿verdad? Especialmente en Francia, donde había establecidos varios que se fueron a trabajar directamente con los centros más importantes de arquitectura, entre ellos el Atelier de Le Corbusier, ¿verdad? Y que después vinieron a enseñar a la Facultad de Montevideo. Este edificio sigue existiendo como un ejemplo notable de la modernidad, ¿verdad? Pero es lo más abstracto que hay. Y el auditorio, el gran auditorio, que es el plato este del frente, el resto es una pantalla, ¿verdad? Llena de parasoles metálicos también. Este que tiene un panal de abeja, tipo panal de abeja, una estructura de estas tramas abiertas, que marcó también esa arquitectura de los años 70, 80, sobre todo 70 y 80, porque destacó el carácter neutro completamente de la arquitectura, ¿verdad? La arquitectura empezó a no parecerse a nada, sino a sí misma, a la creación del arquitecto. Aquí es un nombre que vale la pena también que anoten, Fresnedo City. Hay varios en el Uruguay que merecen muchísimo respeto. Eh, Podemos citar algunos de los que fueron importantes allí, son aparte de Fresnedo, está Chamlian Aroutum, que es hijo de hindúes, me parece, Aroutum Chamlian, que fue director del Instituto de Construcciones, Mario Paiser Reyes, que es otro de los arquitectos de gran producción que tiene una obra monumental premiada en muchos lugares, con gran distinción, que es el Liceo Lamennais en Carrasco, en Montevideo, un liceo de sacerdotes franceses, que es un proyecto de arquitectura orgánica maravilloso inspirado en la arquitectura de Álvar Alto. Liceo Lamennais, Menais en francés, Lamennais. Otra Perdón. más, perdón. Aquí el autor del edificio de Toyotoshi, el actual, no es uruguayo. Es uruguayo también, muy buena, muy buena. Es uno de los que ganó en Francia una cantidad de proyectos y que ganó ¿cómo se llama? El edificio que está en la Bastilla, la ópera de la Bastilla en Francia. Es concurso internacional. Él ganó y se quedó en Francia mucho tiempo. Y el estudio de él todavía es el que trabaja, creo que es el hijo el que está todavía ligado al estudio, pero vive todavía Carlos Ott. El que tiene, sí, es uruguayo. Los uruguayos tienen una arquitectura de marca mundial, ¿verdad? Ajá. Porque tuvieron también lo que tuvo la Argentina en fútbol, ¿verdad? La revista El Gráfico y después los canales Fox, ¿verdad? Que reparten por el mundo el hecho de que Messi, el Papa, la Reina de Holanda y Dios son todos argentinos, ¿no? Y claro, ¿verdad? Entonces con esa historia repetida durante todos los días por los periodistas como una cantinela, Sí. entonces después de 50 años resulta que pueden ganar todo lo que quieran, ¿verdad? Están mentalizados completamente. Y el Uruguay hizo lo mismo con la arquitectura, ¿verdad? No, todos estos trabajaron con Le Corbusier, con Álvar Alto, con Walter Gropius, hicieron eso durante años hasta que la facultad se convirtió en una de las más importantes del mundo, ¿eh? No, no, no del Cono Sur, del mundo.
Estamos hablando en serio. Estamos hablando de un país que tiene menos población que Paraguay y es más pequeño que Paraguay. Otra más. Lo que es cuando uno quiere saber hacer las cosas y nada más. Bueno, aquí otros que se apostaron a esta arquitectura neutra, aquí se ve perfectamente, ¿verdad? Carlos Colombino, estos tres edificios están intactos. A ver si hay alguien que me dice dónde están. Un poco, uno es de Carlos Colombino. El de Colombino, ¿cómo no van a conocer un radiador de 10 pisos? Totalmente neutro, no se ve ninguna abertura, solo para sol. Eso estaría cerca de Asunción Supercentro, por ¿Y ahí. dónde es Asunción Supercentro? Sería un poco No, Herrera, sí, hay por ahí, y 14 exacto. de mayo. Una más arriba, es Fulgencio de Remoneno. Ajá. Es Fulgencio de Remoneno y México. El otro es el edificio donde mucho, bueno, no sé cómo se llama esta calle, no sé si es Aedo Coronel Martínez, pero es entre Aedo, Aedo, ¿verdad? Sí, entre sí, Montevideo y Oleari. Y el otro es el Banco de Trabajadores, el BNT. ya no existe. Sí, que Actualmente es lo 15 de agosto. El primer local del el lugar, no el edificio. El lugar es el diario, el periódico La Tribuna. Y sobre esa estructura prácticamente no quedó nada, ¿verdad? Pero era una estructura de 2 pisos nomás, ¿verdad? Pero sobre esa estructura acomodaba Aníbal Cardoso Proyecto Oeste, ¿verdad? Con Capelletti, con Pablo Capelletti. En ese momento los dos estábamos haciendo a una cuadra los dos edificios. Él terminaba este y yo la estrella en la otra cuadra. Y los dos usaban los parasoles metálicos. Estos otros dos usan de hormigón, que es otro empleo, ¿verdad? No era una disputa, pero resulta que cuando los edificios no eran tan grandes, convenía más colocar los metálicos, eran mucho más rápidos, mucho más prácticos y el montaje era muy sencillo y creo que a la larga salían más económicos que los... Ahora, cuando hasta 6 8 pisos aproximadamente. Pasando eso ya seguramente convendría más hacerlo hasta 12 15 con estas placas de hormigón, probablemente serían más económicas. No sé hoy, ¿por ¿verdad? qué razón sería eso? Porque Per- fíjate per- que para colocar, son hormigones, quedan fijos, ¿verdad? no entendí. Digo que, ¿por qué razón sería más barato las placas de hormigón ahí? En los estos altos. Sí. Y yo pienso que el montaje, en el precio inicial son más caros los metálicos, de hecho, ¿verdad? Depende del diseño. Ah, ah, Yo pienso que depende del diseño. Estos de Colombino son unas placas muy finas, ¿verdad? ah, Prácticamente es digamos, un pequeño tablón de canto casi. Y se vaciaban en moldes muy rápido, no creo. Y creo que con eso solucionó todo el tema de su gran fachada y todo el tema del asolamiento de la tarde que le pega casi los tres son fachadas, ¿viste? sí, al suroeste, pero el sol de la tarde le pega seguro en verano Ujú. y mucho. Y yo, salvo que el hormigón sea muy trabajado y muy decorado, cuyo caso el encofrado puede ser muy costoso. Estos del edificio Estrella, estos que estaban al comienzo de esta exposición para el edificio Ugarte, Sí. esos eran unos paneles hexagonales y De aluminio, ¿verdad? cada metro cuadrado costaba 6 meses más, 6 veces más que una ventana, ¿no? O sea, era carísimo. El propietario pegó el grito al cielo, pero dijo, bueno, es mejor que se haga de aluminio anodizado bronce, porque los que eran de aluminio natural terminaron oxidándose muy pronto, caso del Hotel Guaraní. Ah, Eran mucho más económicos, pero el mantenimiento que nunca se hizo permitió que se oxiden muy pronto. ujú. Otra más. Acá hay dos casos bien claros, ¿verdad? Este de izquierda, que es el edificio donde
Estuvo mucho tiempo Yacyretá, ¿verdad, Rubén? Sí. Sí, sí, el edificio y la municipalidad primero. Este sí está trabajado, es como un tejido, ¿verdad? Como una trama de tejido y tiene que haber sido costoso. Y además todo el juego que tiene abajo de volúmenes, eh, pienso que esto habrá encarecido bastante el edificio. Es inverso el caso del edificio del Helipuerto de Juli, porque son solamente los pórticos, porque el resto son los paneles de este cartón prensado y tratado para el exterior que ocultan los equipos individuales de aire en cada piso, ¿verdad? Y el edificio parece como que tuviera una gran trama de fachada trabajada, pero no está hecho con esa intención, sino todo lo contrario, de ahorrar lo más que se pueda. El edificio Humaitá sí es deshabitado, profe. Este edificio Maitá, no sé, acá estuvo la municipalidad mucho Y tiempo se con quemó su, hace 10 años por ahí. sería el área esta de ballet y qué sé yo, tenían acá Ah, los talleres, se incendió también. sí, Y después no sé, pero Yacyretá estuvo al comienzo, funcionó acá muchos años. sí, sí. Ah, otra. Y esto también, supongo que muchos se habrán ido acá, ¿verdad? Este es el tributo más claro a Le Corbusier que hizo Frangella para el Banco Central. Qué pena no tengo acá, pero voy a conseguir para la próxima clase, porque en algún lado tengo los proyectos del concurso, del primer concurso. Cuando el Banco Central ya no entraba en su edificio ahí al costado del Hotel Guaraní, iba a construir un edificio en la antigua sede de las tiendas Ríos y Jorba, donde hoy está Senatur, la Secretaría de Turismo, Palma, entre Alberdi y 14 de Mayo. Iba a salir eh, a la calle Presidente Franco y iban a ser torres de 8 o 10 pisos, prácticamente de una cuadra, en lo que hoy era el edificio viejo antiguo donde creo que sigue estando el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y hubo muchos problemas con el concurso que terminó ganando Silvio Feliciángel con un proyecto muy interesante y finalmente el banco salió de ahí después de grandes problemas legales sobre el destino del terreno, el estado, la venta, los títulos, si se podía hacer o no un edificio de tantos pisos en la calle Palma, la negativa de la municipalidad a autorizar. En fin, hubo tantos problemas que un día el banco levantó todo y se mandó mudar acá, a esta zona, donde está ahora el edificio este de Frangella, que es hermoso. Corbusierano, ahí está la escalera de Le Corbusier en Marsella, en su primera unidad de habitación en el año 1952. Y acá, 40 años después, Frangella trae la escalera y la ubica. De hecho, las mismas proporciones del bloque del banco son exactamente repetidas las del edificio en Marsella. Y lo que tiene es en su fachada estos parasoles metálicos inmensos que son prácticamente placas, ¿verdad? Placas gigantescas porque abarcan 5 pisos. Y ahí están unidas, ahí soldadas al edificio, ¿verdad? Y tiene prácticamente en toda la fachada oeste, que es larguísimo, tiene una cuadra, Sí. casi 100 metros tiene. Bueno, en todo lo oeste está protegido, porque no hay manera de tener una ventana, una puerta o un agujerito hacia el oeste, porque son 9 o 10 meses de sufrimiento por año, ¿verdad? De día y de noche, ¿verdad? Sí. No se puede estar en arrimado a ninguna pared que reciba el sol de la tarde. Otra más. Esto que creo que vimos, no sé, pero es una dualidad que repito muchísimo en varias de las clases porque creo que vale la pena, ¿verdad? Estas escaleras se hicieron casi en serie, ¿verdad? La de Rey en el Museo de Arte Moderno de Río, que es prácticamente una réplica del Colegio Paraguay-Brasil, y la de Sarin en el centro de la General Motors, que es la más hermosa de todas, ¿verdad? Que son de las primeras escaleras con peldaños volantes, ¿verdad? Colgadas así con hilos, con cables finitos, prácticamente no apoyadas.
generalmente en un hueco, ¿verdad? Un cilindro así, un piso perforado, que es lo que permite la colocación de un elemento que es soberbiamente escultórico, ¿verdad? Creo que hay muchos de estos elementos que se convirtieron a la larga en icónicos en la arquitectura, ¿verdad? Los portales, las galerías, el arco mismo, las escaleras, los balcones, las terrazas, los miradores, belvederes, etcétera, etcétera, frontones, arquitraves. Si uno mira, hay edificios, a ver, uno que se me viene a la cabeza, la Ande, el edificio central de Ande, de Feliz Ángel, es ahí en la Avenida España. Es un edificio que recoge las ideas del Museo Guggenheim de Rai, porque el espacio está totalmente volcado al interior, ¿verdad? Son galerías, balcones, todos volcados al interior. De la planta baja se aprecian los 3, 4 pisos del edificio hasta arriba, ¿verdad? Una manera de capturar el espacio interno y revertirlo hacia todos los pisos. ¿Qué quería decir, Bruno? Sí, es totalmente el mismo edificio. Ojalá esté por acá. Las dos últimas clases vamos a dedicar a eso, los edificios desdoblados, ¿verdad? Porque casi todo lo que tenemos acá es desdoblamiento de algo. Y el edificio de la Ande de Feliciangeli es prácticamente una copia del edificio de Gropius, de Atenas. Eso, y sí, yo creo que habré pasado algo de eso porque los que estuvieron en alguna de las clases de arquitectura japonesa en algún momento tienen que haber visto el proyecto de Gropius. Y por ahí también pasamos el de Feliciangeli porque es una réplica, directamente es una réplica. Probablemente en la época que Feliciangeli hizo, que hace 50 años, era 1973-74, cuando hizo el edificio, el proyecto del edificio de Ande, que se construyó años después, entre el 75 y el 76, y no eran tan fáciles las investigaciones sobre arquitectura, porque lo que estaba lejos. Hoy en día uno puede entrar a cualquier edificio que esté en San Petersburgo, en Tokio, o en Seúl, ¿verdad? Entonces, el manejo de la profesión era diferente, pero le vamos a dedicar a la arquitectura de espejo, le vamos a dedicar una última clase para expiar nuestros pecados. Otra más, hablando de... Ahí está. De la embajada y abajo del Sí, edificio. yo recuerdo, vos pudiste hacer mucho tipo de trampas, Bruno. Yo siempre tuve cuidado porque sos realmente espía. Y sí, vos ya pudiste haber anticipado esto, habrás visto todo y habrás dicho qué oportunidad para decir esto, ¿verdad? El, Carlos Cataldi dijo en una de las charlas, o no me acuerdo sobre qué motivo, algo de arquitectura paraguaya, una jornada que se hicieron en la facultad y fuimos varios los que hablamos en esa oportunidad. A mí me tocó un pedacito, ¿verdad? Hablaron también Ruggero, Patiño, Carlos Sosa, César Aquino, eran una jornada, eran. Y yo recuerdo que pasé esto mismo, sí, ¿verdad? Hice referencia a la ANDE como un edificio importante y también pasé, me refería al de Gropio, porque el edificio de Gropio es icónico, ¿verdad? En ese momento era él, mientras esta señora Clotilde Smith hacía la embajada acá en Asunción, Gropio estaba haciendo esta en Atenas, al mismo tiempo. Y yo lo que siento en el alma es que estos fenómenos tan extraordinarios, ¿verdad? Ocurran acá, no sé, ¿verdad? Se dobla el tobillo, ¿verdad? Juan de los Palotes en un entrenamiento del Club General Caballero de Posta Guicuá, ¿verdad? Y le sacan en la primera página de todos los periódicos. Entonces yo digo, a la gran siete, ¿qué importancia tiene el tobillo del pobre jugador, ¿verdad? Para que el diario le dedique la primera página entera, ¿verdad? Con la foto del tobillo doblado así hinchado, ¿verdad?
pucha, nadie va a poder dormir después de esta información. Y ocurren en el mundo de la arquitectura, totalmente ignorado por todo el mundo, valga la redundancia, como se dice vulgarmente, redondeando. Y estas cosas no le interesan a nadie, ¿verdad? Que haya un edificio que es esto, ¿verdad? La imagen de la Embajada de Atenas proyectada por Gropius. Que haya un edificio proyectado por Ravisa, extraordinario arquitecto, ¿verdad? Y que se tire como se tiró acá la iglesia de San Roque, o que era una reliquia de Carlos Antonio López, como se tiró la mitad de la Casa de la Independencia para hacer, Dios me ampare, un estacionamiento de autos, ¿verdad? Uno dice, bueno, por lo menos si hubieran hecho una discoteca para que vaya la juventud a divertirse, ¿verdad? Pero hacer un estacionamiento de autos, tiraron el Monumento Nacional, demolieron, que es la Casa de la Independencia, ¿verdad? Y muertos de vergüenza después de haber salido en los periódicos de todo el mundo, ¿verdad? De todo el mundo, porque esa es la pura realidad. Pusieron un telón ahí para tapar eso y decir, bueno, que Dios nos perdone lo que hicimos. Porque los egipcios están cuidando todavía las pirámides, que son un montón de piedras de hace 3.500 años. Y nosotros una casa donde se gestó la independencia del Paraguay, era tiro para hacer una playa de estacionamiento. Y suerte que hubo arquitectos y artistas con colombinos en la cabeza en un determinado momento que se fueron y se acostaron en la vereda para que no entre la máquina, la pala mecánica que estaba tirando el edificio de la Independencia. Y así mismo tiraron la iglesia de San Roque entre un sábado de tarde y un domingo, ¿verdad? Y uno dice, pero esto es tan loco, ¿qué es lo que les pasa? Y ahora los arquitectos somos los ridículos porque decimos que el molino que hablábamos ayer, anteayer con Bruno López y Rubén, en ocasión de la clase de japonesa, no sé cómo saltó el tema, ¿verdad? Y es claro, pero ¿cómo no nos va a mover a la indignación, ¿verdad? Tenemos los mejores ejemplos de arquitectura de hace 100 o 150 años, cuando empezaba a existir la nacionalidad, y hay tipos que quieren hacer un supermercado, una playa de autos robados, un aguantadero para motochorro, ¿verdad? Una estación de servicio, ¿verdad? Pero les importa un pepino en la ciudad, ¿verdad? Es como para burlarse, ¿verdad? Bueno, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de atajar las demoliciones, ¿verdad? Por lo visto, pero por lo menos que nos quede la dicha de poder reírnos nosotros de ellos, ¿verdad? Y no que ellos solamente se rían de nosotros, ¿verdad? Vaya si es un país que es para tener vergüenza internacional, ¿verdad? Eh, este, no hay cosa que acá no se haya tirado, ¿verdad? Y no hay cosa que no se haya caído también, entre paréntesis. No, se les cayó a otros también, así que mal de muchos. Justamente hablaba con Bruno de esto, hablaba Bruno recién de esto, y sí, no se debería hacer. Yo recuerdo que Cataldi en esa oportunidad dijo que esto no se puede hacer. Y yo te con una anécdota que vamos a recordar en la clase próxima porque creo que vale la pena, que es la famosa casa de la película Lo que el viento se llevó, aquí frente a la embajada de los Estados Unidos, otra que estuvo a punto de tirarse hace unos años. Y yo que estaba metido en medio de la salsa me encargué de que, no digo de atajar, pero de que por lo menos el nuevo propietario se entere, ¿verdad?, de lo que había pasado. Y si hubiera estado en otra ciudad cualquiera, en otro país civilizado, y hubiera estado protegida como pieza de colección, ¿verdad? Y acá directamente la iban a tirar para hacer otra cosa. Y no me extraña que hubiera sido una estación de servicio o un supermercado, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde vamos a ir a comprar la hierba para el tereré, ¿verdad? Otra más. Y esta es la embajada de Estados Unidos. Es un proyecto típico de la modernidad, ¿verdad? Propio es un maestro de la arquitectura, ¿verdad? No necesita que yo venga a decir quién es, ¿verdad? Pero realmente esta arquitectura es soberbia, ¿verdad? Porque para mí es soberbia con el manejo de los espacios exteriores, la proporción de los pilares, el diseño de la estructura con una limpieza y una pulcritud, la filtración de estas tiras de aire continuo y de ventilación para que no presione sobre la estructura de la caja cerrada de las oficinas. Tiene algunos logros maravillosos que los que estudiamos arquitectura entendemos lo que es, ¿verdad? El propio ese de que
ustedes los arquitectos tienen tan buen gusto, ¿verdad? Sí, para tener buen gusto tuvimos que salvar 78 asignaturas, ¿verdad? Y después de 78 asignaturas y 7 años de estudio tenemos derecho a tener buen gusto. Otra más. Y estas son las reglas de la arquitectura. La arquitectura del Le Corbusier por eso es tan influyente, porque maneja el hormigón armado para estas primeras unidades grandes de habitación con una estructura limpia también, que prácticamente la forma y la racionalidad de la estructura haya hecho que se repitan por todas las ciudades, en todas las arquitecturas del mundo, ¿verdad? Uno de los que hizo antes que Frangella el Banco Central, Ugarriza, que fue decano de la facultad, hizo pocos años antes este edificio para Naput, otro de los que fue decano, pero como ya no trabajaba en la profesión, y Ugarriza era parte del estudio de Q. Ugarriza apenas, y ellos fueron los que proyectaron este edificio sobre la calle 15 de agosto, que es la fachada larga que da al oeste, y que está hasta ahora, ¿verdad? Y está abandonado de rato. Yo no sé si cambia de propietario, sé que se cerró porque las oficinas ya no eran prácticas, y es un edificio que tiene que ser de mediados de los 70, ¿verdad? Y había mucho de las formas estas de los balcones o las cajas estas que cerraban las aberturas principales. Era muy usado sobre todo para edificios de oficina. En cuanto a lo que digo de cómo se copia, se puede copiar el espíritu, pero se puede copiar también la forma y la idea, ¿verdad? Este edificio de la unidad de habitación de Marsella, que Le Corbusier después repitió en 2 o 3 ciudades más, Berlín entre ellas, y en el Chandigarh también, en la India. Estas son las proporciones exactas del edificio del Banco Central de acá, ¿verdad? Entonces, Frangella, el argentino, para hacer el proyecto vino y se sentó ahí en un talud de césped en el terreno de al lado, lo que hoy es el Parque de la Salud, y veía su edificio con los anteojos de Le Corbusier, ¿verdad? Es absolutamente seguro que así hacía, porque han hecho miles de arquitectos lo mismo, ¿verdad? Han hecho así a Le Corbusier cuando se fue y se sentó ahí en la subida al ¿cómo se llama? La Acrópolis de Atenas, y al llegar al portal del Partenón, él veía la estructura de la arquitectura de la modernidad, y ahí fue que se le ocurrió el tema de decir, uno de los puntos, de los 5 puntos de la arquitectura, la estructura de pilotes. No es que se le apareció el Espíritu Santo en sueños, no, se fue y miró la arquitectura de Grecia, la de Roma, la de Egipto, y aprendió lo que la misma arquitectura podía mostrarle, y puso en un lenguaje moderno, lenguaje contemporáneo. Por eso, así como el Renacimiento tenía los órdenes y decían, bueno, este es el orden dórico, este es el jónico, este es el corintio, este es el tipo de capitel, este es el tipo de base de los pilares, y se repitió eso a lo largo y a lo ancho de todo el mundo durante 200 años, 300 años. Y Le Corbusier hizo lo mismo, dijo, bueno, la arquitectura esta es una arquitectura de la estructura así, sobre pilotis, en la caja volumétrica, en la ventana continua, en la terraza jardín y qué sé yo. Y los arquitectos tomaron esos puntos como base para tener una idea de la arquitectura nueva que cada uno podía proponer. Otra más. Que es esto mismo. Esto mismo es nuevo y nuevo de ahora. El Loft, acá al lado del Shopping del Sol, un proyecto argentino. Y este que es el de Américo Campelo, el brasilero asociado con Michael Burr, que era profesor de proyectos en la facultad y profesor de historia también, que fue el director de obra, era el representante de Campelo en el proyecto, y que prácticamente manejó toda la obra en ese momento. El primer Citibank sobre la calle Chile, haciendo cruz con la plaza del Oratorio de la Virgen. Estos son edificios en los que el arquitecto curioso tiene que ir y entrar, ¿verdad? Tiene que entrar, tiene que ir, sentarse en la vereda, sentarse y tomar un tereré, un helado, mascar un chicle y sentarse en la vereda 1 hora y mirar el edificio, porque no es un edificio cualquiera. El edificio del Citibank apareció en todas las publicaciones de arquitectura del mundo, menos en el Paraguay.
El, el Paraguay es otra cosa, la República o muerte. Están todos mirando el entrenamiento de Guaireña, ¿verdad? Para saber si va a ganar o no el partido próximo. Hoy sí, pues, ¿verdad? No podemos seguir sin conocer lo que es nuestra ciudad. Yo no estoy hablando de Nairobi, ¿verdad? Ni de Botswana, ¿verdad? Estoy hablando de Asunción, acá de la calle Estrella. Hay que ir y entrar en los edificios y decir, pues, entre dos, entre tres, cuatro, se van al centro un día que no hay clase, porque no hay profesores, porque llueve, porque hay huelga, porque hay partidos, lo que sea, suben a un ómnibus, una motoneta o al auto o a la camioneta que tienen y se van y paran ahí y se bajan y entran. Hay una portería y son edificios de oficina, caminan por los pasillos, ven la altura, levantan la mano como Le Corbusier y tocan el techo para saber si es la escala modular o no la modular, ven cómo es la fachada, cómo son los bloques de hormigón, los paneles de aluminio. Ponen Américo Campello en internet, ven quién es, ven su foto, la de su señora, primera señora, segunda señora, tercera señora, dónde estudió, qué otro proyecto tienen. Curiosen. Si no, no van a aprender nunca arquitectura, no van a saber ni lo que hay acá ni lo que hay en ninguna parte. No hay otra manera, ¿verdad? Hay que ir y mirar este edificio, obra, quién hizo, dónde está el cartel, anoten el nombre del arquitecto. Vayan, hablen con él, averigüen. La ventaja de todos estos nuevos edificios, que todos los arquitectos viven acá en Asunción, la gran mayoría. Y los que no están acá tienen su estudio, estuvieron asociados con alguien. Acá hay arquitectura importantísima. Hay Rubén acá a hablar y Bruno, otro arquitecto importante, Gropio. Rubén habla del otro uruguayo que también está acá trabajando en la avenida Mariscal López. La Facultad de Arquitectura no se da por enterada. ¿Cómo que no? Otra más. Esta también, por ejemplo, un tema, eh, edificios de esquina. ¿Cómo no le va a interesar al arquitecto el edificio de esquina si es el tema más álgido y antipático o especial y espectacular? Depende de lo que haga el arquitecto con el terreno. La esquina no es igual en ninguna parte, ni arriba, ni abajo, ni en la ochava, con ochava, sin ochava, con retiro o sin retiro. Es lo que tiene que hacer el arquitecto, además del proyecto íntegro del edificio, es tratar la fachada como un elemento continuo. Uno empieza en una calle con una orientación y cambia en la generalidad de los casos alrededor de los 90 grados en un ángulo de muy difícil tratamiento. Hay otros casos donde es un vértice de un triángulo, ¿verdad? Un caso típico que acabo de referirme en la clase de arquitectura japonesa el lunes, en la famosa secretaría de prensa de Kenzo Tange, uno de los ilustres arquitectos japoneses, que es un ángulo así, como si fuera un vértice cerrado de un triángulo. Y un edificio que está proyectado prácticamente en el aire, dada la estrechez del terreno. Claro que tiene que interesarle, no a los 3 alumnos que tiene arquitectura japonesa, ¿verdad? Sino a los 3.000 arquitectos que hay, porque después no saben qué hacer con una esquina. Así de simple es el tema. No porque no pagan entrada para dar el curso de arquitectura japonesa, pero si son 3 los que vienen, realmente hay una interesada y la otra viene porque es su compañera de estudio y la otra porque su novio vive cerca de la casa de no sé quién. Y entonces hola Denilson, de vuelta. Entonces, lo que creo que vale la pena entender en serio, ¿verdad? Es que la arquitectura también es algo demasiado serio, sumamente serio, y nadie le da la más mínima importancia. Entonces es natural que a los arquitectos en general no nos den la importancia en ninguna parte, salvo en lugares excepcionales, y que también por eso especialmente a los arquitectos paraguayos, todavía la menor importancia posible, ¿verdad? Porque nunca fuimos absolutamente serios como para ganarnos un lugar y un espacio. El edificio este es abre prácticamente el de Luis Alberto Bo, el Finansud, que después fue durante mucho tiempo edificio de Naciones Unidas. En Villa Morra abre una etapa nueva donde todos los bancos dejan definitivamente el centro de Asunción, totalmente en ruinas, totalmente descuidado, manejado por una cantidad de locos que ponen
unos palos o unas latas y dicen, acá no se puede estacionar, ¿verdad? Dueños de la calle, de día y de noche ni qué decir, ¿verdad? Y entonces dejaron el centro de Asunción en el estado que está hoy. Se fueron todos a otro lado, a Villa Morra, Carmelita, Eusebio Ayala, Luque, en fin, una cantidad de lugares donde hay otro tipo de control social y entonces de repente es un poco más difícil que ocurran ciertos desórdenes. Parte de la arquitectura se aprovechó de eso, ¿verdad? Y toda la construcción de las zonas de alrededor de los centros comerciales importantes cambiaron radicalmente y se equiparon las avenidas también y se construyeron los trayectos y las líneas de conexión entre centros, que es creo que la contribución más importante para ir modificando la estructura física de la ciudad. Otra más. Este mismo equipo de Finansud con un retiro y otro agregado, el que proyectó que es el Banco Unión original, que es el equipo de Luis Alberto Bo, en el edificio Finansud con Víctor González y aquí con Christian Andersen, argentino, pero afincado hasta entonces acá, en este proyecto de banco que terminó siendo el Ministerio de Industria y Comercio. Edificio importantísimo, ni qué hablar, ¿verdad? No hay punto de comparación, digamos, tomando tres ministerios, el Ministerio de Defensa Nacional y sobre la avenida Mariscal López y el Ministerio de Justicia y Trabajo en la avenida Rodríguez de Francia. Los dos no soportarían ni juntos, ¿verdad?, el peso que tiene como proyecto de arquitectura, proyectado por un equipo de arquitectos jovencitos, ¿verdad?, proyectado por un equipo de arquitectos jovencitos. Y afortunadamente, cuando se fundió el banco, lo que era inevitable como todo banco, cuando se fundió el banco, el Estado tuvo la precaución de tomar cuenta del edificio y arreglar todo el problema económico-financiero que había ocasionado, porque era el banco más grande del Paraguay en ese momento. Y así todo, ¿verdad?, sigue marcando un ámbito muy importante en el contexto de Villamorra, todavía de la Villamorra baja, de estos lugares más históricos sobre la propia avenida Mariscal López. Este juego de prismas y paralelepípedos con cilindros incrustados es muy de la arquitectura de Tadao Ando también. Álvar Alto hizo algo con ladrillos vistos. Otro de los que trabaja esta idea es Mario Botta, el suizo, y el tercero es el japonés Tadao Ando. Pero este equipo tenía un ideólogo, un filósofo de la arquitectura, un pensador de la arquitectura, un excelente arquitecto, un brillante arquitecto como Luis Alberto Bo, que sigue en vigencia, ¿verdad? Y creo que sinceramente es una pena que en un momento determinado la Católica lo haya perdido como profesor, porque tiene una obra más que distinguida, ¿verdad? Los que tuvieran en algún momento la oportunidad de ojear algunos de mis libros, saben que hay más de una media docena de obras de él, y este rescate de este tipo de arquitectos sí es algo que yo me propuse hace tiempo y que sigo haciendo a pesar de lo mucho que cuesta remar contra la corriente. Otra más. Aquí, Ana Talavera. Faltaba una mujer, a pesar de que estaban los proyectos de Petronas Zarza, ¿verdad?, que es parte de la gran ideología y pensamiento del estudio Ruggiero Zarza, ¿verdad?, porque ella es número puesto líder de los equipos de arquitectura que se manejan ahí, a pesar de estar rodeada de hombres. Pero Ana Talavera, la misma cosa, ¿verdad?, con este edificio que está sobre el Santísimo Sacramento, muy próximo yendo hacia la iglesia de la Recoleta, a la iglesia de la Trinidad, juega un poco con estas tiras y estas líneas del Guggenheim de Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos. El edificio es bastante logrado a pesar de algunos leves toques postmodernistas que tiene, ¿verdad? Un edificio así planteado por una chica más que jovencita también en el momento que hace, no es sino un baño de frescura, ¿verdad? Un edificio precioso, hecho con toda pulcritud, con toda limpieza, como corresponde a una señorita distinguida, ¿verdad? Creo que el trabajo de Ana merece y tiene que estar entre las cosas
seriamente importantes en arquitectura, no las que se eligen por amistad, por conveniencia, por proximidad, sino las que se pueden elegir en serio, ¿verdad? Con respaldo total del pensamiento que uno graba realmente como memoria de estos proyectos. Otra, también esto, Pindú tiene un par de estructuras importantes. Me parece que mucho viene inspirado de afuera, en los años 70 y 80, en donde él trabaja lo máximo de su arquitectura. Produce, a mi juicio, produce siempre partiendo de una idea que es una idea también que ya está instalada en algún lugar como idea básica, ¿verdad? Sáenz de Oiza es un arquitecto español demasiado reconocido y tiene una obra muy vasta en toda España, ¿verdad? Y muchos edificios verticales en los que, a mí me perdonan, ya me enjuiciaron en un par de conferencias porque yo mencioné esta proximidad entre los proyectos de las Asturias de Pinduso, de la avenida Mariscal López, que es mucho más pulcro y mucho más nuevo también que el viejo de las Torres Blancas en Madrid. Pero para mí estructuralmente es un concepto muy parecido, muy similar. No sé, no podemos conocer toda la arquitectura, pero sí es un punto llamativo cuando uno conoce y al ver un edificio enseguida siente la aproximación de algo que está en el espejo. Iba a decir, Ron. Digo que cualquier coincidencia es pura fantasía. Y es claro, pasa con el edificio este que nos acaba de señalar Bruno, de la Embajada de Atenas, ¿verdad? Sí. Y el edificio de la Ande, sí, es el edificio de la Ande, pero un arquitecto entra al edificio de la Ande como entrando a la embajada en Atenas, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿hasta dónde eso se puede hacer? ¿Cuándo es plagio? ¿Cuándo no es plagio? ¿Cuándo es imitación? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es una transposición? ¿Cuándo no? ¿Verdad? ¿Cuándo es una arquitectura original y cuándo no? Y cada palabra tiene su significado preciso, ¿verdad? Sobre esto vamos a tener que volver porque yo voy a seguir mostrando, mis clases siguientes van a ser lo que cada arquitecto copió de otro arquitecto, no solamente acá, sino cuando arquitectos que están en el top internacional en este momento se pasan copiando de otros, ¿verdad? Y eso sí que es absolutamente real y delicado y cierto, ¿verdad? Esto casi tiene un poco la ventaja de la penumbra de que queda entre nosotros, ¿verdad? Y no pasa muy de lejos. Pero sí, ¿verdad? Es evidente que cualquier similitud, como acaba de decir Rubén, es simple coincidencia, ¿verdad? Otra más. O coincidencia como esta, ¿verdad? A mí no me van a decir que Saadí estaba pensando en la camioneta nueva que se iba a comprar, ¿verdad? Estaba absolutamente metida hasta los tuétanos en el Museo de Ray de 1955. A mí no me molesta, ¿verdad? Absolutamente. Entre los arquitectos de esta nueva era, la que menos me molesta es Saadí. Pero creo realmente, ¿verdad?, que lo que no hay derecho es cuando nos quieren explicar a los demás arquitectos de dónde les apareció toda esa enorme fuerza mental que les permitió llegar al éxtasis de su arquitectura, que está diseñada y construida 70 años después, ¿verdad? Vamos a dejarnos de macano. En uno de estos últimos libros, Arquitectura de Espejos, yo tengo 7, 8 obras de Saadi que son copias de obras de Niemeyer, de Ray, de Alto, eso, una al lado de otra, ¿verdad? Y nadie me puede decir que no, ¿verdad? Ahí sí que, como dice Rubén, ah, Denilson, podemos dejar para el final de esta exposición, hacerme acordar al terminar exactamente, Denilson, ¿de acuerdo? Sí, te doy al final, te doy mi opinión también con una imagen seguro. Y estas consta que no son comprometidas, hay imágenes más comprometidas, ¿verdad? Estas son dos tomadas, esta de Sada y la otra muy árbol. Bueno, el tema de los prismas fuertes, ¿verdad? Este es el multiplaza de Feliciangeli. Estos sí ya son analogías, ¿verdad? Acá no se puede hablar ni de plagio ni de repetición porque sencillamente es el destaque de estos prismas y de esto hay miles de obras, empezando por la Alhambra de Granada o cualquiera de las obras de la Bauhaus alemana, ¿verdad? Pero sí hay tomas y puntos de mira que nos permiten acercarnos a obras que son muy próximas, ¿verdad?
Acá hay varias, ¿verdad? El Multiplaza de Felicia Ángeles, mi mismo proyecto de Plaza Uno que está acá en el barrio del Ministerio de Defensa, 2 cuadras para abajo. Son una tira de departamentos sobre la Plaza Batallón 40, media cuadra. Y esta otra de la Defensa de París, que es la zona de los edificios corporativos que están atrás del arco y del edificio del pabellón de ciencia y de innovación tecnológica, innovaciones tecnológicas. Esa gran galería de exposiciones proyectada por Nervi. Yo creo que hay dos cosas que creo que son fundamentales, ¿verdad? Tratar de investigar todo lo que se pueda y de aproximarse a todas las obras que se puedan y caminar todo lo que se pueda en la ciudad y de hecho viajar todo lo que se pueda, ¿verdad? Yo creo que el arquitecto que nos entró, por lo menos una de cada 100 obras que pasaron por sus narices o que ojeó en alguna revista o en lámina o los profesores que les indicaron ciertas obras. Y no puede llegar a entender nunca lo que es la arquitectura, ¿verdad? Que es bien complicada, mucho más complicada de lo que se imagina. Otra más. Esto mismo, hablando de las torres, ¿verdad? El edificio este de Hugo Amarilla. A ver si alguien sabe dónde es. Arquitectura abstracta, lo mejor de la modernidad. A la derecha el edificio de Ahorros Paraguayos de Ruggiero. Esta es una vista clara de Sí. el edificio de la Pero el de torre. la izquierda, yo, por ejemplo, no sé dónde queda. ¿Vos qué decís? El edificio de Amarilla Mazo. Y este está a 1 cuadra de la iglesia de la Encarnación, 14 de mayo y General Díaz. En la cuadra del Ministerio de Obras Públicas. No, vos te estás refiriendo al edificio que está a la izquierda. Sí, al edificio de la izquierda, abajo. Lo otro Ah, no no, no, es. no, no. Digo el de arriba. No, el de arriba es la Alhambra de Granada, a lo que yo Ah, me estaba ok. refiriendo hace un ratito. No, esto no es de acá. Ah, Ah, es cierto que no hay el texto, perdón, ¿verdad? No, sí, porque esto habrá sido una imagen sola que después se me ocurrió que valía la pena recordar sí. un poco hablando de torres, ¿verdad? Y Este la es uno de Torre los... Encarnación sí es conocidísima. Sí, cómo no, acá Conocidísima. estuvo, este era muy conocido durante 20 años como edificio Varig, porque acá estaba la compañía de aviación brasilera que se fundió también. Estaba toda la planta baja entre piso y dos o tres, dos creo de los primeros pisos de las 4 torres, dos de la mitad de 2 torres eran oficinas administrativas. La compañía brasilera llegó a ser la quinta más grande del mundo, ¿no? Ujú. Y yo entiendo que, bueno, y este edificio es una de las obras más importantes de Hugo. Hugo tiene, a ver, Hugo Amarilla tiene en Villamorra aquí el Instituto Codas Thompson, Ujú. pegado casi al Hotel Villamorra Suite sobre la avenida Mariscal López. Y tiene varios proyectos con Felicia Angeli también. Y tiene varios proyectos con Bogliacini, el arquitecto uruguayo que estuvo mucho tiempo en el Paraguay con el proyecto del Banco de España. Y creo que hay que hacer un recorrido también de la obra de ellos, ¿verdad? Qué felices seríamos todos si pudiéramos hacer 2, 3 sesiones sin alumnos y profesores a nivel de mesa redonda, todos juntos, y que yo pueda poner algo de la documentación que tengo sobre la mesa. Sé que Rubén tiene muchas cosas de Luque importantísimas. Sé que Bruno tiene bastante porque es muy dedicado también y lo conozco hace años y sé que tiene archivo de cosas y ha acumulado también mucho conocimiento. ¿Verdad? Una media docena. eh, que está interesado en estas clases y algo le tiene que quedar en todo este tiempo. Entonces recuerden, arquitectos importantes nombrados también durante la exposición, porque ahí tienen ya Colombino, Ruggiero, Sí. Esculie, Felicia Ángel y Amarilla, Ana etcétera, Talavera. Ana Talavera, y vale la pena, ¿verdad? A eso le suman todos los que ustedes ya conocen y que en esta
muestras no están, pero que fuimos tocando en las clases anteriores y vamos a tocar en las que faltan todavía y van a decir, bueno, acá yo tengo una lista de arquitectos, ¿verdad? No son solamente mi profesor de taller y sus dos ayudantes. A mí me daba vergüenza en la facultad, ¿verdad? Cada vez que había una reunión de algo, los dos arquitectos importantes eran Vareiro y Canese, ¿verdad? No había otros, ¿verdad? Vareiro y Canese porque tenían los talleres A y B y C de la facultad. Sí, está bien, ¿verdad? Pero caramba, vamos a cruzar por la vereda, ¿verdad? Vamos a cruzar la avenida Mariscal López y enfrente, ¿verdad? Lo que hay enfrente. Hay arquitectos que han trabajado muchísimo y que tienen una obra vasta, vastísima, que han hecho obras importantísimas y que han ganado concursos importantísimos y que han estado compitiendo. Hubo concursos extraordinarios, el del estadio de la APF, los dos concursos para el Curupaytí, son dos torres de casi 30 pisos. Después todos estos nuevos, los centros comerciales, la arquitectura de edificios de departamento, habitación colectiva, que hay muchísimos proyectos argentinos. Esto de Carlos Ott, el edificio de Toyota en la avenida Mariscal López, la colección de edificios de Ande. Feliciangeli tiene un proyecto de la Guerra de las Galaxias para la Caja 4, de la colección de edificios de las Cajas de Andes, justamente el último, el más brillante de todos los proyectos de Feliciangeli, no se llegó a construir. Y entiendo que estas son cosas que se tienen que saber, ¿verdad? Porque mal o bien es una arquitectura, una vastísima producción que los paraguayos estamos obligados a conocer. Otra más. Y esto, por ejemplo, esto sí que nadie me va a decir dónde está, pero están vigentes los dos, gracias a Dios. El ABN República Argentina, frente mismo al lector, un poquito más. Sí, este es un banco que ya pasó por varios nombres, ¿verdad? O como todo banco, cuando junta mucho dinero, le conviene fundirse, ¿verdad? Para no repartir la plata entre mucha gente, ¿verdad? Entonces se llevan la plata y se van. Este cambió dos, tres veces ya como banco. Pasó de ABN a creo que ING o no, perdón, a HSBC y después a otro, no, pero sigue siendo, creo que ahora es una cooperativa. Y el edificio de Fuji, el Unitas de Fuji, las películas, sobre la calle 15 de agosto, a media cuadra de la Plaza Italia, está tal cual, es de Óscar Solís, distinguidísimo profesor de la facultad también. Yo tengo una media docena de proyectos de él en varios de mis libros y caramba, ¿cómo esto no se va a conocer? Si hubiera sido una foto aparecida así en alguna revista, pero qué maravilla, qué pureza, mira la fragilidad con que plantea su malla de fondo ante un prisma de tal fuerza que provoca con un color predominante, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama el arquitecto? Philip Morris, de Londres. Ah, todo el mundo se arrodilla, ¿verdad? El arquitecto Philip Morris. Pero como es Oscar Solís, que vive acá a media cuadra, y es profesor en la facultad nuestra, no más, ¿verdad? Y no más, ¿no? No más, y no más. Eso sí que a mí me pone nervioso, ¿verdad? No más el olvido para estos arquitectos de alta producción en Paraguay, ¿verdad? Otra más. Ay, ahora me empiezo a entusiasmar y empiezo casi a ser agresivo, ¿verdad? Así que perdonen, eso es mi carácter italiano, ¿no? Aquí otro, ¿verdad? Ángel Molina, tuvimos la suerte de tenerlo por la facultad también, ¿verdad? Él gana proyecto de la cooperativa, un concurso nacional de proyectos para esta agencia sobre la avenida Santa Teresa. Menos mal que se hizo la avenida porque es la cooperativa la que está ahora con problemas, ¿verdad? En donde él toma estos elementos de la Casa Alta del Jardín Botánico, ¿verdad? De Carlos Antonio López, y los reproduce en su memoria en una esquina fantástica, que es esta, ¿verdad? Un proyecto precioso de Ángel Molina que revela toda su sensibilidad, ¿verdad? Y mantiene esa galería de abajo sin necesidad de marcarla totalmente, y el balcón de arriba y el pergolado de arriba también. Una arquitectura de la más pura frescura paraguaya, conservando los árboles del jardín ya existente. Me pareció una obra maravillosa y también vale la pena, ¿verdad? Como la mejor época de producción de esa generación joven entre la que están Ángel Molina, Luis Alberto Bo
y 3 o 4 más, Ani Granada, Víctor González, y bueno, se nos va a presentar la oportunidad de verlos en las clases siguientes. De todo esto que yo fui pasando hasta acá, estoy seguro que la mayoría de ustedes, de los pocos que estamos, pero la mayoría de ustedes debe conocer uno o dos de estas obras, y más de eso no creo. Otra más. Y esta de un arquitecto brasilero, Porto, con quien a mí me tocó trabajar porque estuve años trabajando para la Embajada del Brasil y tuve la oportunidad de hacer toda la parte primera, no de diseño, sino de asesoría para este proyecto, porque Porto estaba asesorando trabajos que hacía nuestro estudio en la sede de la residencia. Y lo conozco y tuve oportunidad de hablar con él muchísimas veces sobre esto y de visitar la obra las veces que vino también, que es en la Villa Eim, la Cancillería Nueva del Brasil, y el Tom Jobim, en un trabajo que tuvo la participación directa de Isma Hobbit, el arquitecto, que hizo toda la parte relativa a la Villa Eim, de la cual acá se ve más que nada el pilar de esta galería al este, que se enfrenta a la galería que propuso Porto, con el primer piso, con esta membrana perforada de geometría de río, que me pareció muy importante también como diseño. Y hasta aquí llegamos. Una más, que es esto mismo, exactamente. Hasta aquí llegamos. Isasi Monti Capelletti sobre Aviadores del Chaco, distribuidora Gloria, que es Marlboro realmente, Philip Morris realmente la compañía. Hace este proyecto recuperando todos los elementos, ¿verdad? Los espacios intermedios de la planta baja, la planta alta con la membrana, las transparencias de vidrio y las figuras geométricas con los elementos de los pilares pasando, ¿verdad? Convirtiéndose en trama en la parte de arriba, ¿verdad? Y estos elementos simbólicos de afuera, ¿verdad? Figurando a veces como si fuera un cigarrillo, le dieron forma. Este es un proyecto que tiene casi 40 años y es un edificio que luce en este momento tan igual y tan igual a lo de tanto tiempo antes, ¿verdad? Tanto tiempo atrás, y sin embargo luce tan igual como si fuera nuevo, de esta misma época. Vamos a dejar acá. A ver, hay uno más todavía en... Eso, pausa. Ahí hay una columna y este otro edificio que valdría la pena que indiquen para los que van a animarse a venir a la clase próxima, donde vamos a empezar a desmenuzarlo a los arquitectos internacionales también. Las dos clases próximas yo creo que van a ser para grabar y regrabar, Bruno. Así que conseguí cintas nuevas, link nuevo, enlaces nuevos, computadoras nuevas. Vamos a hablar mal de todos los arquitectos internacionales también. Está bien. Denilson, sí, Denilson, a ver, ¿qué es originalidad? ¿Querés repetir, Denilson, lo que se fue? Bueno, entonces dejamos. Sí, Diego, ¿eras vos? No, Rubén. No, pero puedo leerle la No, pero pregunta. si él no está, que él que En el hizo la chat. pregunta, no, vamos a dejar y vamos a empezar la clase siguiente, eso, que conviene mejor porque es la segunda parte de esta exposición que dejamos para la próxima clase. Así que ahí empezamos con el tema que propuso Denilson ahora, que es la originalidad. Gracias a todos por participar. Gracias, Rubén, también. Vale, gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Bruno. Gracias, profes. Gracias, profesor. Chao. Gracias, Bruna.